Quiero decir que nos cuesta acostumbrarnos a esto de estar mirando una cámara y sin mirar a los hermanos. Yo sé que ustedes están ahí, pero no tenemos tanta costumbre, ¿no? Pero aún así quiero compartir con usted la palabra del Señor. Si va por favor a su Biblia, a el primer versículo que quiero que revise está en Juan capítulo 1, versículo 12. Sabe, durante este último tiempo, en este último tiempo he estado pensando mucho en lo personal eh, respecto de mi relación con Dios. ¿Cómo es esa relación con Dios? ¿De qué tipo de relación tengo con Él? ¿Cuál es la forma como yo me paro frente a mi Dios? La experiencia personal de haber vivido en el último tiempo, ustedes saben, la pérdida de mi padre terrenal, que falleció hace unas semanas atrás, refuerza esta idea que ha estado circulando este último tiempo por mi cabeza, que el Espíritu de Dios me ha estado hablando y ministrando de diversas formas. Soy un hijo de Dios. La Biblia dice que todos los que han recibido a Jesús en su corazón son hijos de Dios. Lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos. ¿Sí? Y esto es muy importante, iglesia amada, porque yo quiero que tú lo tengas claro. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, no solo crees, sino que además de creer, lo recibiste, es decir, le dijiste: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, te entrego mi vida, te abro la puerta de mi corazón para que vivas ahí dentro y para que yo te pertenezca de aquí en adelante. Si tú hiciste eso, dice Juan 1.12 que Dios te dio el derecho en ese momento de que eres hijo. De ahí en adelante Él inscribió tu nombre en el libro de la vida y te dio la condición de hijo, te adoptó como su hijo. Y el versículo 13 de la palabra dice que esto no fue por voluntad de sangre o carne, o sea, no es porque se le ocurrió a un hombre o a una mujer esto de que tú seas hijo de Dios, sino que dice que fue por voluntad de Dios, porque Él tomó la iniciativa de adoptarnos como sus hijos. Es decir, nosotros somos hijos de Dios porque por su amor, por la iniciativa que Dios tomó de adoptarnos como sus hijos, y nosotros haberle aceptado a Él como nuestro Padre. Esto es muy interesante, hermanos queridos, porque define una primera cosa que querría invitarle a pensar. Primero, usted y yo somos hijos de Dios, y esa certeza la da el que tenemos al Espíritu en nuestro corazón. ¿Sí? Dice que el Espíritu confirma, el Espíritu de Dios confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, primera cuestión: si usted recibió a Jesús, es hijo de Dios. Yo creo que a veces, hermanos míos, tenemos ciertas dudas. Yo veo muchas veces a los hermanos a hermanos en las congregaciones, en la nuestra lo hemos visto, en otras congregaciones lo hemos visto. Yo no sé si usted se ha fijado que de repente tenemos hermanos que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador hace algún tiempo atrás, algunos más tiempo, otros menos. Pero cada vez que en el templo hay un predicador, o el pastor u otro pastor predican de recibir a Jesús, ese hermano se para y levanta la mano y dice: sí, yo acepto a Jesús. Entonces, cuando uno observa eso, dice: el hermano no sabe que era hijo, tiene la duda, le entró la duda y por si acaso vuelve a hacer y levanta la mano nuevamente, pero uno lo ve 2, 3, 4, lo ha visto como 10, 5, 15 veces en distintas épocas de la vida, volviendo a aceptar a Jesús en su corazón. Es decir, no está seguro
La Biblia dice que si usted le recibió en su corazón, se constituye en hijo de Dios, ¿cierto? Fue adoptado por Él. Hay una de nuestras queridas hermanas acá en la iglesia que hace años atrás adoptó a alguien como su hija. Mi hermana querida, tú sabes de quién estoy hablando, ¿cierto? Tú estás conectada en este minuto. Y claro, cuando ya fue adoptada como hija, esa hija no se pasa la vida cada rato diciendo, mami, quiero ser tu hija, mami, quiero ser tu hija, porque ya es. No tiene que andarlo pidiendo a cada rato. Ya es hija, porque ya fue adoptada, porque ya se hizo la inscripción en el registro civil y se le traspasaron sus apellidos. Ya fue inscrita legalmente como hija. Entonces de ahí para adelante no tiene que estar todos los domingos pidiéndole, mamá, por favor, quiero ser tu hija, te acepto. No, eso ya está hecho. Cuando usted recibió a Jesús en su corazón y yo recibí a Jesús en su corazón, ya me hice hijo de Dios. No tengo que estar todos los domingos levantando la mano para aceptar a Jesús, o todos los domingos, Señor, entra a mi corazón. Si ya entró, ya soy hijo. Tenga certeza que si usted entregó su vida a Cristo, le abrió su corazón, ya es hijo. Y por lo tanto, dice la palabra, se hace merecedor de los derechos de hijo. Pero quiero invitarle a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas, el capítulo 4, y si usted observa en el versículo 6, Gálatas 4, bien digo, y vamos a mirar primero en el versículo 1 al 3. Si dice, me interesa esto, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Sabe? Esto es importante, porque el apóstol Pablo está diciendo una cosa muy interesante allí. Está diciendo, cuando nosotros teníamos la condición de hijos, pero habemos muchos de nosotros que parece que no tenemos esa claridad. Porque dice, cuando el hijo heredero de su papá es pequeñito, es un bebé, es un niño chico, no se da cuenta que él es heredero, que él es el hijo, y actúa igual como que fuera el hijo de la sierva, del empleado, del esclavo, ¿verdad? No hay mucha diferencia, porque no tiene claridad ni conciencia de lo que es. Y entonces dice, asimismo ustedes, dice el apóstol Pablo, cuando al principio llegaron, tampoco tenían muy claro el panorama. Lo que está poniendo en entredicho, hermanos queridos, es que cuando somos hijos de Dios, debe haber una claridad de nuestra estirpe, de nuestra condición. Cuando tú tienes conciencia de que eres hijo del Padre, tu relación con el Padre funciona de otra manera. Yo no puedo actuar con mi Padre terrenal de una manera tranquila, fluida, con confianza, si no estoy seguro, si no estoy claro que Él es mi papá. Y si no tengo conciencia que Él es mi papá, evidentemente no voy a ir a Él en confianza. ¿Se fija? Y evidentemente voy a estar constantemente con la duda de que a lo mejor habrá otra persona que va a ir a hablar con mi papá y mi papá le pudiera dar un favor al otro, pero capaz que a mí no me lo dé. ¿Por qué estoy con esas dudas? Porque no estoy claro de que soy hijo. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo señala en Gálatas, dice que cuando nosotros, algunos, partimos en el Evangelio, partimos igual. O sea, como que teníamos la duda y no había mucha diferencia entre ser hijo y ser esclavo. Y lo que uno observa en la vida del creyente es que muchas veces hay cristianos que no viven como hijos, sino que viven como esclavos. Y cuando se vive como esclavo, hermano mío, el esclavo siempre está envidiando lo que tiene el hijo.
Porque el esclavo siempre está diciendo, a él le dan, mira, él va a tener una herencia, mira, el papá cómo le compra cosas a él, yo quisiera que tener un papá que también me compre cosas a mí. Este joven cuando su padre muera va a ser el dueño de todo esto, en cambio yo no, siempre está mirando lo que le pasa al otro. Y esa es una mentalidad de esclavo, no es una mentalidad de hijo. Cuando tú tienes certeza, dice el Evangelio, de que eres hijo de Dios, cuando el Espíritu revela a tu mente que eres hijo, cambia tu actitud con el Padre. Cambia tu forma de pararte frente al mundo. ¿Entiendes? Cuando yo sé, o cuando mis hijos saben que son mis hijos, no tienen que andar peleando con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de universidad, y no tienen que estar con la duda de que cuando yo muera, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos saben que son herederos de lo que yo tengo. Ellos saben que cuando yo me muera van a ser dueños de todo lo que les dejé en vida. Y no tienen duda. No tienen miedo de que venga alguien a quitárselos, porque saben que soy su papá. ¿Se entiende? Y ellos saben que cuando alguien venga a molestarlos, cuando alguien venga a dañarlos, ellos saben que inmediatamente yo voy a ir en su defensa, porque son mis hijas, porque son mis hijos. No tienen duda de que yo no vaya a actuar. ¿Se entiende? Y ellos saben que si viene un vecino, si viene un ladrón que quiere meterse en mi casa y que quiere dañarlas y que les quiere quitar alguna situación, alguna cosa en particular, o que quiere destruir el hogar que tienen, ellas saben que tiene un papá que no lo va a permitir, porque es el papá de ellas y el papá que las cubre. Entonces no hay duda. No hay duda alguna. Cuando tú y yo, iglesia amada, tenemos certeza de que somos hijos, entonces y el Espíritu de Dios confirma en nuestro corazón que somos hijos, nosotros también nos movemos como hijos. No andamos en la duda. No tenemos que pelear por el amor del papá. No tenemos que competir con el otro hermano, porque el papá ama a todos los hijos. No tenemos que competir que el papá probablemente le compre ropa solo a este hijo y a mí me deje desnudo. Porque el papá le va a comprar ropa a todos los hijos. No va a dejar a ninguno sin comida, sin vestuario, sin protección. Cuando tenemos convicción de ser hijos, actuamos como hijos. ¿Cierto? Yo tengo un apellido, mi apellido es Anabalón, y por lo tanto sé lo que significa ser apellido Anabalón. Tengo un papá que me heredó ese apellido, tengo una mamá que me heredó su apellido, y eso me da un lugar en el mundo, me paro en el mundo de una cierta forma. La Biblia dice que tú y yo, que le entregamos nuestra vida a Jesús, también tenemos un apellido. Yo soy de apellido cristiano. Tú eres de apellido cristiano. ¿Qué significa esto? Que eres hijo de Cristo. ¿Te fijas? Porque le entregaste tu vida a Él. Tienes que actuar como Él. Pero dice la palabra ahí en Gálatas, versículo número 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y ahí quiero poner su atención. Yo durante este último tiempo he estado pensando mucho al respecto. Y es que cuando el apóstol Pablo a los Gálatas le dice, y por cuanto somos hijos de Dios, y dice que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y por medio del Espíritu dice que podemos decir Abba Padre. La traducción de Abba Padre, ¿qué significa?
papito. ¿Sabe, querida iglesia? Cuando yo les cuento de Luis Anabalón, mi papá, entonces yo hablo de mi padre, ¿cierto? Pero cuando yo conversaba con él, yo no le decía padre, yo le decía papi. ¿Se fija que decirle papi no es lo mismo que decirle padre o decirle papá? Hay una diferencia semántica en el idioma. Padre tiene cierta connotación, papá tiene cierta connotación y papi tiene otra connotación, ¿cierto? La idea de padre habla de una idea de autoridad, ¿verdad? La persona que pone normas, reglas, él es el padre, el que cubre, ¿cierto? Papá es una relación más cercana, un tanto distinta a decir padre. Él es mi papá, está conmigo. Pero cuando uno le dice papito, cuando uno le dice papi, es una relación de cercanía tan íntima, tan íntima. Cuando uno está llorando, cuando es niño y tiene algún problema, observe usted, no hay ni un niño que cuando se cae, cuando lo golpeó un compañero, un amigo, cuando está con un problema, un niño pequeño, nunca le dice, está muerto de pena, llorando, nunca le dice, oh padre, ¿qué me pasó esto? Ningún niño llora así. Pero ¿qué es lo que le sale al niño en ese minuto? Le sale, papito, papi. ¿Se fija? Porque está hablando de una relación de intimidad. Y es curioso que el apóstol Pablo en Gálatas 4 y en el versículo 6 dice que porque el Espíritu de Dios está en nosotros, nos da esta capacidad o esta posibilidad de decirle a nuestro Dios, Abba Padre. Y Abba Padre, la traducción del Abba Padre en el idioma original de la Biblia significa papito. Es decir, nos da la posibilidad de decirle a nuestro Dios papito, no decirle Padre nuestro, una cosa por allá arriba, gigantesca. No, está hablando de papito, con el que yo puedo hablar así, cara a cara, en una relación de mucha intimidad. ¿Sabe, hermano querido? Muchas veces nosotros nos hemos quedado en una relación con Dios del Padre terrible, castigador. Durante este tiempo en que no hemos estado, al menos yo, de manera presencial todos los domingos predicando, me empecé a dar cuenta cómo yo oraba. Me empecé a dar cuenta cómo eran mis oraciones y me empecé a dar cuenta que yo tenía esto en el lenguaje de usar muchísimo el Padre. Oh Padre que estás en los cielos, Padre mío, una relación distanciada. Dios es la autoridad, sin duda que lo es. Dios es el Rey y Dios del universo, sin duda que lo es. Él gobierna el universo, sin duda que lo hace. Pero ese Dios del universo, ese Dios que gobierna y que es todopoderoso, es mi papá. Él es mi papá. Y entonces, en lugar de establecer una relación con Él de amo y siervo, el amo a una persona que uno le tiene miedo, que uno está asustado porque Él podría hasta quitarle la vida si quisiera porque es el amo, es una mirada terrorífica. Dios quiere establecer con nosotros una relación de papi e hijo, una relación de intimidad. Y empecé a orar durante este tiempo, iglesia amada, Señor, enséñame esa relación, cambia mi lenguaje, que cuando yo ore no te diga nunca más Padre mío, sino que te diga papá, papito. Y durante estos meses, yo le comentaba el otro día a alguien, ha sido un tiempo en que he reído harto y he llorado muchísimo también en la presencia del Señor, y he estado aprendiendo mientras lloro en la presencia del Señor decirle, papito, me está pasando esto, papito, estoy sintiendo esto, papito, lo otro. Una relación de intimidad. Quiero invitarle a que revisen en la palabra, dice
en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 15, dice de que cuando el Señor nos adoptó como sus hijos, nosotros podemos, en ese minuto en que Él nos adoptó, llamarlo papito, Abba Padre. Y hermanos, esta forma de hablarle a Dios es un nivel de relación que no incluye el temor o el miedo. Si usted observa ahí, Romanos dice, ya no desde el temor, no de mirarlo como un Dios que nos asusta. No es la relación de me equivoqué, quizás ahora Dios va a desplegar al arcángel Gabriel y va a mandar a toda su cuarentena de ángeles a destruirme y a matarme y me va a quitar el trabajo y me va a poner una enfermedad porque me vaya a castigar porque Él es el Dios Todopoderoso. No, dice el libro de Romanos 8:15 que Él nos ha dado, Él nos adoptó, que por su espíritu podemos llamarlo papito. Y ese es un nivel, dice, de relación que no incluye el temor ni el miedo, muy por el contrario, es un nivel de relación que incluye el amor. Él es nuestro papito, que nos ama por sobre todas las cosas. No es un papito que se goce en dañarnos. No es un papito que esté esperando destruirnos. No es un papito que está esperando que nos equivoquemos para mandarnos un problema. No es un papito que se ría y que goce cuando estamos en una tragedia. No es eso el modelo que Dios nos muestra en la Biblia de nuestro Padre Celestial. Dice que es una relación de amor. El apóstol Juan lo dice claramente. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Hermana querida que estás conectada aquí en el culto, ¿no es verdad que tú amaste primero a esa niña? Tú la amaste primero y por eso la adoptaste como tu hija. Y después ella terminó amándote a ti. Fue así, ¿verdad? Y hoy día las dos se aman. Son mamá e hija. Una hermana de nuestra congregación. O sea, la iniciativa la tomó Dios. Él nos amó primero. Y como Él nos amó y nos adoptó como hijos, nosotros retribuimos a Él con amor. Es una relación de amor, no es una relación de miedo ni de temor, no es una relación de venganza. Hermanos queridos, y si Dios nos ama, y tú eres su hijo y yo soy su hijo, tenemos que vivir en esa relación de intimidad con Él. Quisiera que rápidamente compartirles con ustedes en el libro de Lucas, en el capítulo 15, usted conoce la historia porque la ha leído muchas veces, la historia del hijo pródigo, pero fíjese que ahí hay dos hijos. Y esos dos hijos, teniendo un padre amoroso, son dos tipos de relación distinta. Hay un hijo que conoce su condición de tal que es el hijo pródigo. Observe que en el relato de Lucas 15, desde el 11 en adelante, mire, el versículo 12 dice, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, ese hijo tenía claro el panorama, si usted se fija. Era un hijo que lo tenía clarísimo, porque cuando él le habla al papá, le dice, papá, dame la parte que me corresponde. Él sabía que le correspondía una parte. ¿Por qué le correspondía? Porque era hijo. Y si era hijo, era heredero de esa herencia. ¿Se fija? Súper claro. Él sabe que es hijo y no duda al respecto. Y por tanto pide sabiendo que puede pedir porque es hijo. Ahora, exige lo que le pertenece, pero hay una dificultad ahí. Es un hijo que no quiere vivir bajo la sujeción de su padre.
Él exige sus derechos de hijo, pero no quiere cumplir los deberes de hijo. Y por tanto no se sujeta al padre. Él quiere vivir lejos de la sujeción de su padre. Él quiere irse de la casa. No quiere estar bajo la cobertura de ese padre. Pero hay un segundo hijo en esta historia. Si usted lo observa en el versículo 25, Lucas 15, 25, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Ya conocemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, malgastó todo lo que tenía, le fue mal por la vida, y el hijo pródigo hizo algo que es muy interesante. Dice que él volvió a la casa ¿de quién? Del papá. Él sabía que seguía siendo hijo, pero volvió a la casa del papá sabiendo que seguía siendo hijo, que ahí va a estar su papá. Y si usted observa en el versículo número 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Le quedó claro, yo soy hijo, yo tengo un papá, fui yo el que me fui de la casa, mi papá nunca me echó, mi papá nunca me dijo ándate, mi papá nunca me dejó, yo lo dejé a él, me fui de su cobertura. Y ahora reflexiona y dice, yo volveré a donde mi papá, voy a ir donde mi papá y le voy a decir, papá, yo pequé contra Dios y contra ti. Hay una actitud de humillación, de arrepentimiento, y tanta es su conciencia de haber dañado la imagen del papá, porque él malgastó todos sus bienes afuera. Dice la palabra que le dijo, papá, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se da cuenta que siendo hijo y habiendo quedado fuera de la cobertura del papá, dañó la imagen, dañó el apellido del papá. ¿Cuántos hijos sabemos que hemos desprestigiado el apellido que llevamos? ¿Cuántos hijos hemos dañado la imagen pública de nuestro papá? ¿Cuántos hijos hemos desprestigiado el evangelio? ¿Cuántos hemos dicho que somos cristianos, tenemos nuestro apellido de ser cristiano, y sin embargo hemos desprestigiado a Cristo? Este hombre, este hijo, se da cuenta de eso y dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo porque en realidad me equivoqué. Entonces, al menos acéptame como uno de tus empleados. Hay una actitud allí. Pero fíjese que el hijo mayor, el capítulo 25, dice que estaba en el campo y cuando vio que este hijo había llegado, había una fiesta, y entonces él representa un tipo de relación con el papá distinta. Es un hijo que funciona desde lo legal, es súper legalista, es súper religioso, es muy fariseico, un hijo muy apegado a la norma, a la regla, al punto que tiene cero equilibrio emocional, cero equilibrio y madurez emocional. Porque mire lo que pasa allí. Escuchó la música, vio que había fiesta en la casa, pero hay un pequeño detalle. ¿Por qué no le preguntó al papá qué fiesta es esta? Si usted observa en el versículo 26, en lugar de preguntarle a su papá, papá, ¿por qué hay fiesta?, manda y le pregunta a un empleado. Es decir, no va por la vía directa, va por otros lados, va sembrando cizaña, va generando un problema. Y además de esto, dice, le preguntaron, le contaron lo que estaba pasando,
Le dijo el criado: tu hermano volvió, se hizo una fiesta, mataron el becerro gordo. Y el versículo 28 habla de este tipo de hijo que tiene una relación distinta. Miren lo que dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Un hijo que tiene un vínculo con el papá extraño, un vínculo legalista. Un hijo que no deja que el amor del papá fluya en él como hijo. Y que muy por el contrario, cuando ve la decisión del padre, se enoja. Iglesia amada, un hijo que cuando ve que el papá atiende al otro, le entra la envidia. Un hijo que cuando ve que el papá honra a su hermano en la iglesia y lo usa, y aparece otro hermano u otra hermana que Dios lo usa, este hijo se enoja. Le entra la envidia. Esta es la característica de un hijo inseguro emocionalmente. Aparece otro líder en la congregación y ya no le gusta porque capaz que él pierda estatus, capaz que él pierda un lugar en la congregación, capaz que él pierda un lugar en el corazón del pastor, capaz que él pierda un lugar en el corazón de Dios. Ya no le guste que haya otro o haya otra que esté haciendo la labor. Es una relación emocionalmente equivocada con el Padre. En la iglesia Dios ha puesto a todos sus hijos en igualdad de condiciones. Y cuando el papá le entrega una prenda de ropa a este hijo, no es porque lo ama más, sino que a este hijo le entrega esa prenda de ropa porque luego le corresponde al otro y luego al otro, pero el Padre le dará a todos. Cuando yo tengo una relación de inseguridad con mi papá, entonces me entra el miedo, entonces me entra la envidia y entonces me entra el enojo. Y yo me enojo con el resto de mis hermanos. Y aquí dice este relato de que este hombre se enojó, pero dice que el padre salió a rogarle. ¿Saben, hermanos queridos? El papá no cambia su amor ni con uno ni con el otro. Al hijo pródigo que lo desprestigió, al hijo pródigo que malgastó todo, le hizo fiesta cuando volvió arrepentido. Y al hijo que estaba con él ahí todos los días, enojado y todo, que no quería entrar a la fiesta porque estaba taimado, el papá sale y le ruega que entre a la fiesta. ¿Cómo es el vínculo con ese papá? Es del todo evidente que ese papá amaba a los dos por igual, pero era del todo evidente que esos dos hijos tenían con su papá distinta. Dios quiere que hoy día, iglesia amada, tú y yo volvamos a tener una relación con el papá como Él quiere. Dios no quiere una familia disfuncional con sus hijos. Dios no quiere hijos que se peleen entre ellos. Dios no quiere hijos que le hablen así con voz. Dios quiere hijos íntimos con Él, que le digan papito, que lo busquen, que lo amen, que lo escuchen. Dios quiere un amor incondicional con sus hijos. Un padre que atiende a ambos, aunque ambos se han perdido de una relación más consciente e íntima con Él. Pero a pesar de eso, un padre que sigue mostrando su amor incondicional para con sus hijos. Yo aprendí en este tiempo que necesito tener una relación de papito con mi Dios, no una relación de padre. Yo aprendí
que cuando tengo esa relación de papito con mi Dios, Él me busca, me cuida, me muestra su gloria, me muestra su amor por mí. ¿Sabe? Cuando mi padre falleció y Dios me dio la oportunidad el domingo anterior a ello de poder entrar al hospital y conversar con él, una de las cosas con las que yo me quedo en mi corazón hoy día, ¿sabe cuál es? Cuando yo entré a donde él estaba en el hospital, mi papá me vio y cuando él me vio y la doctora le dijo, viene tu hijo, su cara se iluminó. Y luego le tomé la mano y seguimos hablando y orando. Y con lo que yo me quedo era que mi papá me miraba con amor. No me decía, Melvin, te amo. Solo cuando la doctora le preguntó, ¿quién está con usted? Mi hijo, el Melvin. Y me miraba y después nos pusimos a orar y él me seguía mirando y se le caían sus lágrimas. Yo me quedo con el amor de mi papá, que solo de verme me amaba. Él no estaba esperando que yo le llevara algún regalo, que yo orara por él, que yo le contara algo. Él estaba feliz solo de verme. Y solo de verme se alegraba. Esa intimidad es la que Dios quiere contigo y quiere conmigo. Ya no es necesario, iglesia, que oremos a Dios con frases elaboradas. Ya no es necesario que le digamos cosas rebuscadas y con lenguaje. No. Dios quiere una relación más simple y profunda con Él. Abba Padre, papito amado. Eso es lo que Dios busca. Ya no tengas inseguridad. Si entregaste tu corazón a Él, eres hija, eres hijo. Eso no te lo quita nadie. Que si ya hiciste esa decisión, de aquí para adelante en los cultos, no levantes la mano aceptando a Jesús de nuevo y diciendo, Señor, entra en mi corazón una y otra vez, porque ya eres hijo. Ahora dedícate a cultivar una relación de intimidad con Él. Búscalo, háblale. Háblale de todo. No necesitas hablar solo de evangelio con Él. Háblale de las cosas más increíbles. Cuando estuve con mi papá, yo le decía, papá, mira que parezco ovni, parezco ET, con todo este aparataje que me pusieron para poder pasar a verte, porque estaba en una zona de contagio. Y se fijan, no estamos hablando, papá, oh, cuánto te amo, papá, mira, yo soy tu hijo, tú eres mi papá, tenemos 4 hermanos más, está mi mamá y en el otro lado. Era como, hablemos, mira que me veo ridículo con lo que estoy vestido. Intimidad, estamos hablando de eso. Dios quiere que le hables de tu intimidad, del detalle, de lo cotidiano. No tienes que usar un lenguaje, comillas, evangélico, una liturgia. Dios quiere un vínculo de intimidad. Dios te ama tanto a ti, pero también ama tanto a tu hermana, a tu hermano. Y si Él está exaltando a tu hermana o a tu hermano, no te entre temor, no te entre envidia, porque también te va a exaltar a ti. Es un Dios de mucho amor por sus hijos. Y por tanto Dios desea que aprovechemos de ese amor. Te quiero invitar, iglesia, a orar. Quiero invitarte a decirle al Señor, papá, quiero tener contigo una relación de papá e hijo. No una relación de amo y siervo. No de un juez litigante que te tira la ley encima y la sanción. No, no quiero esa relación, porque Dios no es así. Papá, quiero tener una relación de intimidad contigo. Quiero decirte, papito, ¿cuántos aquí en este momento que están en el culto le van a decir al Señor, yo quiero tener una relación de intimidad contigo, papá? ¿Cuántos les van a decir, papito? ¿Cuántos le van a decir, Abba Padre, en este día?
Hoy que es el día del Señor, yo te invito. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero decirte, papito, quiero tratarte de esa manera, quiero vincularme a ti de esa manera, con mayor intimidad, con mayor fluidez? A lo mejor tú o yo no estamos tan adiestrados, a lo mejor no hemos tenido un papá o una mamá que nos haya enseñado esta habilidad de hablar más íntimamente, pero no es lo que interesa hoy, no es el tema. El tema es que Dios te anda buscando. El papá, el Dios del universo, te anda buscando. Porque como eres hijo, quiere tener una relación íntima contigo. ¿Quieres acceder a eso? ¿Quieres que Dios te hable como a un hijo amado? ¿Quieres aprender a hablarle como hijo amado? No es necesario un lenguaje rebuscado. Los hijos que están aprendiendo a hablar balbucean y no pronuncian bien las palabras, y el papá y la mamá les entienden clarito, porque es el vínculo lo que importa, no tanto el cómo se pronuncia. ¿Quieres eso con el papá? Alza tu mano donde estés, allí en tu hogar, y dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero ser un hijo que tenga una mayor intimidad contigo. Quiero tener un vínculo más profundo. Quiero decirte, papito. Quiero contarte mis cosas. Quiero hablarte de lo que me pasa. Quiero hablarte de lo que son mis aspiraciones. Quiero contarte mis sueños. Te quiero decir cómo me siento físicamente. Te quiero contar de lo que estoy pensando. También te quiero contar de lo que son mis fracasos. Y te lo quiero contar porque si eres mi papito, tú me vas a abrazar. Papá, yo quiero que hoy tú me abraces. Quiero sentir cómo tú me amas. Y también te quiero decir cómo yo te amo. Mi Dios, mi papá, aquí estoy, un hijo tuyo, una hija tuya. Y en medio de toda la multitud de hijos, yo sé que tú me miras a mí y estás al tanto de lo que yo soy y lo que yo necesito. Te quiero dar gracias, te quiero pedir perdón si muchas veces te traté como una autoridad, como un juez, pero ahora te pido que me enseñes a acercarme a ti como el papito, como el Abba Padre, y que tu espíritu provoque en mi espíritu esta expresión de amor. Abba Padre, que está por mí y conmigo, desde ahora y para siempre. Gracias te doy, Jesús. Gracias te doy, Señor, por lo bueno que eres. Gracias porque aún como soy, aún como yo he actuado, aún con todas mis circunstancias, me adoptaste como hijo. Y me amas como hijo. Y me amas profundamente. Gracias porque soy un hijo y hay otros hijos más que son mis hermanos. Gracias, Señor, porque ya no tengo envidia de ninguno de ellos, porque todos tenemos nuestra parte, nuestra herencia. Tenemos el mismo papá. El Dios del universo es mi papá. Gracias, Espíritu Santo, por darnos esta revelación. Te honramos, te glorificamos. Yo bendigo a la iglesia Renuevo del Espíritu donde está en este minuto, cada hogar, a quien ha alzado su mano para que la relación contigo prospere, Señor. Gracias. Bendice a la iglesia, bendice a cada mano, bendice cada corazón. La gloria es para ti,
en el nombre poderoso de nuestro buen Señor Jesucristo. Amén y amén.